El Salmo 7, el salmo que acabamos de leer, es la apelación de un santo calumniado. Apelar significa literalmente llamar o pedir auxilio. Es el término jurídico que define el medio de la impugnación por el cual se busca que un tribunal anule o enmiende una sentencia injusta. Cuando un juez emite una sentencia, es común que exista inconformidad en alguna de las partes, y cuando esto ocurre, lo más usual es que la parte inconforme introduzca un recurso de apelación solicitando que un órgano superior revise o corrija la sentencia. El antiguo pueblo de Israel tenía su Suprema Corte de Justicia, era el Concilio de los 71, el Gran Sanedrín, su Tribunal Supremo. Sin embargo, para los hombres de fe era claro que la Suprema Corte de Justicia era Dios mismo. Desde mucho se sabe, hermanos, que los jueces no administran la justicia, administran la legalidad, que no son la misma cosa, pues mientras la justicia es lo que debiera ser, la legalidad es lo que se puede o lo que se permite. De modo que el salmista apela aquí al juicio de Dios a fin de que sea Él quien dicte un veredicto. Es muy difícil ubicar el Salmo 7 en un contexto particular. Se dice que este episodio alude a una leyenda perdida. La Biblia no provee información ni nos habla sobre un tal Cush, hijo de Benjamín, pero el mensaje de este salmo no necesita otro contexto que la vida misma. Nos guste o no, los conflictos interpersonales, la maledicencia, la enemistad forman parte de las interacciones humanas, y no es casualidad que en la antigüedad se denominara a este salmo el Salmo del Día en la celebración de la fiesta de Purim. Usted recordará, es una fiesta que se desarrolla en torno a una calumnia y a final de cuentas Dios interviene haciendo justicia. ¿Qué nos enseña el canto respecto a la apelación de un inocente? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Cada vez que tenemos la oportunidad de leer el libro de los Salmos, estamos frente a uno de los libros más amados por el pueblo de Dios. Sin importar si estamos hablando del pueblo judío o del pueblo cristiano, ambos podemos confesar el amor a este libro y hablar de esa vieja historia de amor, de ese viejo romance entre este libro y el pueblo de Dios. Se dice que en la ley de Moisés Dios habla al pueblo y que en los salmos el pueblo le responde a Dios, le dice quién es Él, confiesa su grandeza y apela también a su justicia y a su misericordia. El Salmo 7 es un salmo particular. Frecuentemente es fácil ubicar el contexto en el que se escribió, e incluso existen subtítulos en algunos salmos que nos permiten ver en qué circunstancias fue escrito el texto. En este caso en particular no es tan fácil, pero la verdad es que el salmo no necesita otro contexto que la vida misma, con sus retos y con sus desafíos. En este salmo encontramos la apelación de un santo calumniado, y hay cuando menos tres ideas que se presentan en el pasaje. La primera de ellas es que apela a su inocencia. Siempre, hermanos, ha habido murmuradores. Carlos Spurgeon decía que conocía personas de las que estaba seguro que si los dejaran ir al cielo, harían que los ángeles se pelearan. Es una realidad que no respeta límites confesionales o barreras denominacionales, y por tal motivo se cuenta de un novicio que era aficionado a difundir rumores maliciosos en el monasterio, hasta que el abad lo confrontó y le dio una singular penitencia. Le dijo que subiera al campanario del monasterio en un día de viento, que rompiera una almohada de plumas de ganso y que dejara que las plumas se diseminaran. Luego le dio la tarea de recoger las plumas, cosa que el hombre no pudo hacer, y era precisamente el punto que el abad quería enseñarle. El hecho de que una vez que se difunden rumores es casi imposible detenerlos, e incluso cuando se pruebe la inocencia del acusado,
siempre habrá una sombra de sospecha, siempre habrá una mancha por allí que pueda dañar de alguna manera la imagen. Sintomáticamente, en la tradición judía al hombre se le llama melamed, palabra hebrea que significa hablador, una criatura parlante, y por eso se señala que el hombre ha sido dotado con la facultad de hablar, facultad con la que puede vincularse con Dios y con sus semejantes. Pero como ocurre con muchos de los dones de Dios, la facultad de hablar también puede utilizarse para bien o para mal. Se cuenta de Rabán Gamaliel, era de la familia del maestro de San Pablo, quien envió a su siervo Tobi al mercado para que trajese lo mejor que encontrara allí. Fue y trajo una lengua. Al día siguiente le volvió a ordenar que fuera al mercado y trajera lo peor que encontrara allí, y regresó con una lengua. Y cuando le pidió una explicación, el siervo dijo: no hay mejor cosa que una buena lengua, y no hay nada peor que una mala lengua. Pero regresando a nuestro salmo, como señalamos anteriormente, es imposible identificar al enemigo de David aquí, pues la Biblia no nos dice una sola palabra sobre un tal Cush, hijo de Benjamín. Pero algunos intérpretes afirman que no era otro que el rey Saúl, el enemigo más grande que David enfrentó a lo largo de su vida. En este tiempo, Saúl era el único que tenía la capacidad y la voluntad de destrozar a David como león. Es curioso porque la tradición judía considera a Saúl un hombre de excepcional virtud. Debo decir, hermanos, que en la tradición judía se busca siempre limpiar el rostro de los personajes y buscar la mejor imagen de ellos. Cuando vamos a la palabra de Dios, no encontramos motivos para pensar que Saúl fuera un hombre de excepcional virtud, pero la tradición judía dice que cuando el texto afirma que hombros arriba era más alto que todo Israel, simplemente habla de un hombre de una capacidad intelectual, espiritual excepcionales, cosa que no vemos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Por esta razón, cuando se piensa en Saúl como un hombre excepcional, decía Rashi, un comentarista judío de la Edad Media, que se le considera aquí a Saúl y se le compara con un hombre de origen africano, por el hecho de que en el antiguo Israel la gente de origen africano era sumamente llamativa, y es así. Hace unos años, cuando Avi Estrada estaba entrenando atletismo, sus entrenadores eran cubanos, atletas cubanos. Y entonces un día llegué y le dije: a ver, Avi, ¿te gustan los morenos? Y me hace con los ojos así. Le digo: no te culpo, son superhumanos, gente de una fuerza, una estatura, es increíble. Y me hace recordar, hermanos, a Buddy Albright, quien fue un misionero de los Bautistas del Sur en Morelos. Él estuvo 25 años en África, 20 años en Zambia y 5 años en Malawi, y decía que la tasa de mortandad infantil en esos países es 50%. Dice: en el transcurso de un año se muere la mitad de los niños. No hay sistemas de salud pública, no hay vacunación, no hay nada. Sobreviven los más aptos. Dice: si una persona llega a los 40 años, puede llegar a los 100, porque sus genes le permiten sobrevivir. Dice: allí sí se aplica la supervivencia del más apto. Y en ese sentido, la gente de África son pueblos de sobrevivientes, situaciones extremas, y podemos ver cómo la biología obra en ese caso. No es casualidad, hermanos, que en el pueblo de Israel se admirara a los pueblos de África. Se dice, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías: nación elevada de estatura, tez brillante, pueblo temible desde el principio, gente fuerte y conquistadora. Y por eso se dice que se utiliza el nombre Cush, que significa o define a los pueblos del Cuerno de África,
para identificar a Saúl. Pero esto es una cuestión de especulación. Más allá de especulaciones, el problema que David enfrentaba era la calumnia, un mal más frecuente de lo deseable. Creo que está fuera de discusión que el elemento menos relevante en el testimonio es una corbata. Hoy día, hermanos, existen iglesias en donde no se usa la corbata. Incluso es un acto de rebelión en contra de la tradición. Recuerdo un predicador que en alguna ocasión alguien le preguntó por qué no usaba corbata y trajo una y la colgó el púlpito y dijo, bueno, pues que la corbata predique. Bueno, cada quien, ¿no? Es lo menos relevante, hermanos, en el ministerio. Pero hubo un predicador británico que fue pastor de la abadía de Westminster, el hermano George Kemble Morgan, un hombre de Dios, un hombre excepcional, brillante expositor bíblico, un hombre íntegro. Él era flaco, era enjuto, no era un hombre grueso de carnes, con mucha disciplina en su vida, y alguien quiso encontrarle un defecto. Y lo pasó por el microscopio, estuvo tratando de encontrar algo de qué acusarlo. No se sorprenda, en las iglesias sucede eso. Hay gente que está con la lupa esperando de qué lo puedo acusar. Al final el hombre dijo, ya sé cuál es su pecado. ¿Cuál? Le gustan las corbatas caras. Pareciera raro, pero no sería la primera vez en que la corbata fuera motivo de discusión del testimonio de un pastor. Carlos Spurgeon, predicador del siglo XIX, usaba corbatas muy grandes y vistosas como se usaban en ese tiempo. Un día llegó una mujer con unas tijeras en la mano y le dice, hermano Carlos, voy a ayudarle con algo que estorba su testimonio y no va de acuerdo con un hombre de Dios ni un predicador del evangelio. Voy a cortarle su corbata. Spurgeon le dijo, sí, hermana, corte lo que usted quiera, nada más que permítame primero ayudarle a usted con algo que también es muy largo y estorba su testimonio. Permítame sus tijeras. La mujer se quedó sorprendida y le dice, saque la lengua, por favor. Hermanos, ¿qué tropiezo puede haber en una corbata? Lo que quiero decir es que cuando se busca una manera de señalar, de acusar, de calumniar, hasta una corbata puede ser útil. Nadie está fuera del alcance de la lengua. Así que Spurgeon tenía razón cuando dijo, haremos bien aquí al recordar que esta es una descripción del peligro que se ha expuesto al salmista con lenguas calumniadoras. La calumnia deja su baba, lo más que puede desmeritarse. Si Dios mismo fue calumniado en el Edén, nosotros no seremos menos en esta tierra de pecadores. Si queremos vivir sin ser calumniados, tendremos que esperar hasta llegar al cielo. Si usted recuerda, en el relato del libro de Génesis, en el relato del libro de Job, dice la palabra del Señor que llegó el adversario entre los hijos de Dios y Dios le preguntó qué estaba haciendo y dice, recorriendo la tierra y andando por ella. ¿Has visto a mi siervo Job? Ah, sí. Él te obedece porque tú lo bendices. Y tácitamente le dijo, y tú compras a los hombres con tus favores. Hermanos, acusó a Dios. Si acusó a Dios, no lo va a acusar a usted, no lo va a acusar a mí. ¿Qué podemos esperar? Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Es la apelación de un santo calumniado en la que el salmista apela al juicio divino. En la Biblia la palabra es mucho más que letra o sonido, es poder. Salomón lo dice con claridad en Proverbios 18:21 cuando afirma la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tan es así que la tradición judía afirma que Dios creó al hombre con 10 palabras, lo que nos enfrenta a la pregunta, ¿por qué no lo hizo con una sola palabra?
La respuesta es que este mundo es tan importante para Dios que no lo creó con una sola, sino con 10 palabras, y por tanto será mayor castigo el que destruya y recompensa del que lo preserve. Pero ¿qué tiene que ver esto con la mala lengua? Santiago dice que la lengua inflama la rueda de la creación. La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Está entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Por extraño que parezca, hermano, la palabra de Dios enseña que el pecado contamina el mundo, que el pecado destruye la creación, contamina la creación de Dios. En la ley de Moisés existen 3 tipificaciones de la maledicencia. Primero, la prohibición del chisme, que en hebreo se dice regilut, es decir, la prohibición de contar cosas de la intimidad ajena, aunque no siempre sea algo negativo. 2, la prohibición de hablar mal contra otro, aunque sea verdad, a lo que los judíos llaman lashon hara, que significa la lengua mala. Y 3, la prohibición de la difamación, de mentir sobre el prójimo, motzi shem hara, propagar un mal nombre, no importa cuán honorable o probo pueda ser un individuo, su nombre no está a salvo de la lengua. Se cuenta, hermanos, que durante su última administración, siendo ya un hombre cansado, estamos hablando de los años 50, hace ya bastante tiempo, Sir Winston Churchill regresó del retiro para ser primer ministro de Inglaterra en la última etapa de su vida, pero un hombre acabado, y entonces realmente trabajaba medio turno, y se le llamaba popularmente el ministro del medio turno. Estaba cansado, tenía problemas de salud, y en alguna ocasión acudió a una ceremonia, y 2 bancas atrás de él había 2 diputados jóvenes, quienes decían: ese Winston Churchill, dicen que está senil, que debe hacerse un lado, que deje hombres dinámicos y capaces que dirijan el país. Cuando la ceremonia terminó, Churchill volteó y les dijo: y dicen que también está sordo. Es decir, estaba oyendo todo lo que estaban diciendo. Por lo anterior, Salomón dijo que el templo sería el lugar para apelar a la inapelable justicia divina. En 1 Reyes 8 dice: si alguien agravia a otra persona y se exige que haga juramento de inocencia ante el altar del templo, oye entonces desde el cielo y juzga ante tus siervos entre el acusador y el acusado, y castiga al culpable según su merecido, y absuelve al inocente de acuerdo a su inocencia. Él decía que era algo tan sagrado que tenía que hacerse delante del Señor. En estos términos, hermanos, estrictamente hablando, el litigio de David era una apelación a la justicia divina. Mediante su juramento de inocencia argumentaba su justicia, sin que tuviera valor judicial formal. Usaba términos similares a las expresiones españolas: que me trague la tierra sí, que me caiga un rayo sí. Está usando frases que tienen más o menos ese sentido. Pero el legato de justicia de David fue motivo de controversia desde la Reforma, dado el interés que los reformadores tenían en la justificación por la fe. No era raro que si David apela a su propia justicia, los comentaristas bíblicos de la Reforma fueran quisquillosos al querer entender de qué está hablando. De modo que los reformadores debieron abordar puntualmente el tema, y Calvino afirma, refiriéndose a este tópico: la solución es fácil, porque no se trata aquí de la cuestión de cómo deba responder David si Dios le pide que dé cuentas de toda su vida. Ahora bien, comparado con sus enemigos, David afirma, y tenía razón, era más justo en comparación con ellos. Lutero fue más al fondo del problema, diciendo: en la Biblia mi propia justicia y la justicia de Dios
Son cosas diferentes, porque la primera es justicia de cada uno, por la cual una persona no merece reprocho alguno de otra persona, y ante su propia conciencia, aunque esto no sea suficiente ante el juicio de Dios, pero la segunda es la gracia y la misericordia de Dios que nos justifica delante de Él. Decía Lutero, y tenía razón, la primera tiene que ver con tu compromiso con la justicia, pero no alcanza delante de Dios, no te justifica delante de Dios, necesitas la gracia, y ahí es en donde Él es nuestra justicia. En síntesis, el salmista urgía a Dios a que interviniera en su causa. Utiliza tres imperativos. El imperativo, la voz de mando: levántate, álzate, despiértate. El sentido de las dos primeras súplicas es claro. Levantarse significa ponerse en modo de acción, actuar. Alzarse contra la furia de sus angustiadores significa contener y responder a sus ataques. Pero respecto a la petición, despiértate, es claro que Dios no duerme. El salmista lo dice en el Salmo 121. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y por esa razón Agustín de Hipona decía sobre este asunto: el despertar de Dios tiene que ver más bien con revelar sus designios, como si Dios estuviese dormido, cuando lo que en realidad hace es ocultar sus secretos impenetrables. Hay crisis en la vida que nos hacen preguntarnos por qué, pero ante la soberanía de Dios, Él nos lleva a responder: Dios sabe, aunque yo no puedo entender sus razones. ¿Sabe, hermano, hermana? En las crisis de la vida, Dios nunca, jamás va a respondernos a la pregunta ¿por qué? Nunca lo va a hacer. Nos va a llamar a que nos pongamos de su lado para ver las cosas desde su perspectiva, pero nunca va a satisfacer nuestra curiosidad, jamás. A veces los seres humanos somos tan arrogantes. Recuerdo a Henry Blackaby, quien hablaba de una mujer que estuvo cerca de morir y decía: pero entonces decidí que no me iba a morir. Y dice Henry Blackaby: ¿desde cuándo el ser humano puede decidir eso? Somos tan soberbios. ¿Por qué? Le preguntamos a Dios. Nunca te va a responder eso. Te va a invitar a que te pongas de su lado para mirar las cosas desde su perspectiva. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Es la apelación de un santo, y en ella apela a una vindicación justa. ¿Qué esperaba entonces el salmista al acudir a Dios? Esperaba una respuesta suya, es decir, una respuesta divina. Partía de la misma certidumbre de Job cuando dijo: ¿quién me diera que alguien me oyese? He aquí mi confianza es el omnipotente, testificará contra mí, aunque mi adversario me forme proceso. Lo que Job estaba diciendo, hermanos, y debemos recordar que Job era de carne y hueso, y el mismo que dice: yo sé que mi Redentor vive, es el mismo que en algún momento en el capítulo 3 del libro de Job dice: maldito el día en que nací. Era de carne y hueso. Por eso los sabios de Israel dicen que Dios no le tome en cuenta al hombre las palabras que pronuncian su dolor. Hacer eso sería el Dios popular del chicotito que está espiando a los hombres. Y a ver, yo recuerdo cuando era niño, hacía una travesura y me caía, me tropezaba, Dios lo castigó. Como si Dios estuviera como un chicotito esperando quién se le esté pasando bien para fastidiarle la vida. Es una imagen tan pobre de Dios, una imagen tan ridícula de Dios. Espera el salmista que Dios defienda su causa, como dice también en el Salmo 35: levántate, Dios mío, despierta, júzgame, hazme justicia, ponte de mi parte. Esperaba que el Señor diga:
por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré y pondré a salvo aquel que suspira, como dice el Salmo número 12. Y de pronto el panorama cambia de la queja a la certidumbre. Ahora el salmista llama al Señor juez justo. Este hecho tan simple puede sorprender a los eruditos, porque hay comentaristas bíblicos que dicen, no, este salmo no es el mismo, son dos salmos diferentes. Le introdujeron un versículo en donde, pues primero el salmista se está quejando y cómo ahora está confesando confianza. No, eso no pasa. Bueno, eso no pasa si no conoces a Dios. Decía Samir, un hermano que fue misionero en Marruecos más de 10 años, vino a la iglesia y compartió su testimonio de la última vez que lo metieron a la cárcel. La primera vez que lo metieron a la cárcel fue por orden de un funcionario de nivel medio, y los milagros ocurren. Dice, ¿saben quién fue a sacarme de la cárcel? El embajador de México. Dice, yo no lo esperaba. Se llegó el señor embajador, assalam alaikum, no sé cómo te metiste aquí, pero vamos antes de que se arrepientan. Y ya se lo llevó, lo sacó de la cárcel. La segunda vez fue por orden del rey Hassan II. 80 familias cristianas fueron echadas de Marruecos, pero fue echado él, pero no su esposa ni sus hijas. Y uno de los jóvenes le preguntó al hermano Samir, ¿qué sentía cuando estaba en la cárcel? Así es una pregunta tonta, pero hermanos, él dijo, sentí lo que los salmistas: primero indignación, ira, y luego confianza. Primero, Señor, juzga a estos hombres que se oponen al avance de tu evangelio, y luego una declaración de confianza y de certidumbre de que Dios está en el control. Y de pronto el panorama cambia y la queja se convierte en certidumbre. Ahora el salmista llama al Señor Dios justo, y lo hace exactamente como lo hacía el patriarca Abraham allá en Génesis capítulo 18, de versículo 25, donde dice, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Siempre que leo este pasaje, recuerdo, allá en mi tierra hay muchos árabes, libaneses, egipcios, la mayoría son cristianos, son de origen cristiano, pero también en Torreón se fundó la primera mezquita en México. Entonces, recuerdo a un señor que tenía una mercería muy grande en el centro de Torreón, y el señor tenía sus vendedores, tenía su gerente, y arriba en la oficina vigilando el negocio estaba él. Cuando usted llegaba y no compraba algo y se iba a salir, le mandaba otro vendedor. Lo alcanzaba unos pasos antes de la puerta. Si no compraba nada, le mandaba al gerente, que se le paraba enfrente para que no saliera. Y si no compraba nada, bajaba el señor en persona y le vendía algo. Bueno, sí, quería ese botón, ok, aunque sea un botón, pero lo va a comprar. O sea, es su mentalidad. Decía León Sánchez, un hermano que fue misionero a la iglesia hace algunos años, decía, los árabes dicen que cuando migran a Estados Unidos desarrollan una mentalidad de negocios. Ese cuate que entró trae mi dinero en la bolsa, ese dinero es mío y yo voy a ver cómo le hago para que me deje mi dinero. Son muy hábiles para negociar, y lo vemos en Abraham. Si hubiera 50 justos, si hubiera 40 justos, si hubiera 30 justos, si hubiera 20 justos. Mi esposa es muy buena para regatear, a mí no me gusta, pero ella sí. Y recuerdo en alguna ocasión quería comprar, lo había comentado, un caftán, una túnica de algodón egipcio, a un egipcio, y empezaron a regatear, se agarraron de las manos y empezaron a regatear, hasta que finalmente, bueno, cuando yo vi que estaban regateando, yo me volteé por otro lado, ¿no? ¿Quién sabe quién será la señora, no? Ya cuando terminó de regatear y consiguió el precio que quería, ya me acerqué, ¿cómo nos fue? ¿Cómo salió el descuento, no? Hermanos, Abraham regatea con Dios.
y apela a su carácter. El juez justo no hará lo correcto. Sabe que Dios es escudo del piadoso, salvador del recto de corazón. Sabe que Dios está airado con los impíos todos los días, que mientras éste no se arrepienta, está bajo la sombra de su espada. Sorprendentemente, es inconsciente de su propio peligro. El impío maquina sus planes, y la figura del versículo 14 es descriptiva. Presenta todo el proceso del crimen, desde la idea inicial hasta la ejecución, como un proceso biológico de fecundidad letal. Imagina la vida naciente para describir la destrucción de la misma vida, y Orígenes expresó la idea diciendo: engendró crimen, concibió daño y dio a luz injusticia. Pero el salmista sabe que el Señor trastorna los caminos de los impíos, que los hará caer en el pozo que cavaron, como Amán, que fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo, según el libro de Esther, capítulo 7, versículo 10, de lo que Matthew Henry diría: los servidores del rey, que tantas veces habían buscado el favor de Amán, cuando su estrella brillaba, ahora que lo ven caído, se apresuran no solo a ejecutar la orden del rey, sino a lanzar una nueva acusación en su contra. Después de cubrirle el rostro, que era signo de su sentencia de muerte, descubren al rey lo que la horca, de la horca que había preparado para Mardoqueo. Entonces el rey da la orden de que se cuelgue a Amán en la misma horca que había preparado, para apaciguar de esa manera la ira del rey. Un comentario adicional, hermanos. Curiosamente existe en la tradición judía la idea de que Cush, el benjaminita, era se le relaciona con Mardoqueo, pariente de Esther, y Amán con su enemigo. Es claro que este es un simple anacronismo, una asociación que no corresponde al tiempo de esos personajes. Así es que, en síntesis, los impíos pueden jactarse de sus planes, pero el Señor tiene siempre la última palabra. Jeremías Burroughs, un puritano, Dios tiene en su presencia un hombre como él, un hombre excepcional. Él contaba de un tal Félix, conde de Battenberg, capitán del emperador Carlos V, quien juró en presencia de varios compañeros de armas en una cena, que antes de morir cabalgaría donde la sangre de los luteranos llegara hasta sus espuelas. Pero esa misma noche, la mano de Dios hirió de tal forma al hombre que se ahogó en su propia sangre. No cabalgó, ni la sangre llegó hasta sus espuelas, sino hasta su garganta. Pero no fue la sangre de los luteranos, sino su propia sangre. Finalmente el salmista concluye alabando al Señor por su justicia, de lo que Agustín de Hipona dijo: confesaré al Señor según su justicia. No se trata de una confesión de pecados, ya que quien pronuncia estas palabras lo hace unos momentos lo decía con sinceridad. Si existe maldad en sus manos, es una confesión de la justicia de Dios, que nos habla así: realmente eres justo, Señor, cuando das tus justos actos de protección que iluminas por ti mismo, y ordenas a los pecadores de tal manera que el castigo les cae encima, y no procede de tu malicia, sino de la suya. Esta confesión supone la alabanza al Señor, que de nada le sirve sus blasfemias a los impíos. Como conclusión, hablando sobre los peligros de la maledicencia, los sabios de Israel dicen: la mala lengua mata a tres. Primero, al que la dice;
segundo al que la escucha y tercero al que es objeto de la calumnia. Pero se limita a hablar de los peligros de la maledicencia. Un gentil, Macio Plauto, fue más allá al proponer el castigo a los maledicentes. Los que divulgan la calumnia y los que la escuchan, en mi opinión, deben ser colgados de la lengua y de las orejas, decía este hombre. Lo cierto, hermanos, es que en la Iglesia de Cristo nadie estamos exentos de esta amenaza. Incluso quienes llegan a la congregación queriendo cambiarla, pueden amagarla. Los cambios son necesarios e inevitables mientras vengan del Espíritu Santo. Pero cuando alguien viene con su propio deseo, hacer las cosas a su manera, Bonhoeffer dice en su libro Vida en Comunidad, fíjese usted lo que está diciendo: desear algo más de lo que Cristo ha formado entre nosotros no es desear la fraternidad cristiana, sino ir en busca de quién sabe qué experiencias extraordinarias que uno piensa que va a encontrar en la comunidad cristiana y no ha encontrado en otra parte, introduciendo así en la comunidad el fermento del deseo propio. Es precisamente en este aspecto donde la fraternidad cristiana se ve amenazada, casi siempre y ya desde sus comienzos, por el más grave de los peligros: la intoxicación interna provocada por la confusión entre la fraternidad cristiana y un sueño de una fraternidad piadosa, una mezcla de nostalgia comunitaria propia de los religiosos. La realidad espiritual de la hermandad cristiana. Esto es importante adquirir conciencia desde el principio, que en primer lugar la fraternidad cristiana no es ningún ideal ni ningún logro humano. Hay mujeres que dicen: tardé 20 años en cambiar a mi marido y no me gustó lo que resultó. Lo hubiera cambiado Dios. Y lo mismo pasa en la iglesia. No se trata entonces de un ideal humano, sino de una obra de Dios. Y en segundo lugar, esta realidad es espiritual y no de orden emocional. Hermanos, cuando alguien quiere que la iglesia sea como él quiere que sea, va a crear una iglesia a su imagen y a su semejanza. Ya pasamos por eso hace unos años como iglesia. Hubo un grupo de personas que querían crear una iglesia a su imagen y a su semejanza. Salieron de la iglesia y la formaron, y no duró 2 años. Simplemente colapsó. Le decía la roca. Resultó ser un terrón. En cuanto cayó el agua, se disolvió y simplemente no funcionó. Eso, hermanos, es cuando el hombre quiere hacer lo que quiere para su propia gloria. Pablo fue muy directo al advertir: así que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Oswald Chambers, un predicador británico del siglo pasado, dijo: el templo de Dios se refiere a la asamblea local. Pablo no alude a cristianos individuales, sino al conjunto de creyentes. Pablo afirma que si alguien la destruye, Dios lo destruirá a él. Destruir significa dañar la iglesia local, apartándola de aquella posición de santidad de vida y de pureza de doctrina en la que debiera permanecer. El texto advierte que es un asunto muy serio intentar dañar a una comunidad local. De hecho, es una forma de autodestrucción. Pongamos, por ejemplo, un hombre que no se sale con la suya en la asamblea, o tiene un choque violento de personalidades con otro hermano. En lugar de resolver el problema como la Biblia indica, se va, visita, organiza a la gente para que se ponga de su lado, creando un partido en la iglesia. Este grupo mal formado no se humilla ni admite haber obrado mal, y así las cosas van de mal en peor. Muy pronto en la congregación se produce una abierta división, o quizá un hermano carnal dirige una campaña de maledicencia
o murmuración. Su lengua difamatoria golpea, distrae a diestra y a siniestra, hasta que la asamblea en otro tiempo próspera se ve reducida a escombros. Una persona insumisa, criticona, es capaz de destruir a la iglesia y después de formar otra iglesia a su gusto. Personas como esta están en peligro porque dañan el cuerpo de Cristo y no saldrán impunes, pues el gran Dios del universo está decidido a destruir los que destruyen a su pueblo. Debemos recordar, los molinos de Dios muelen muy despacio, pero muelen muy fino. Llega el momento, hermanos, en que Dios nos llama a cuentas por lo que hemos hecho con su pueblo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y vernos en ese espejo y suplicarte, Señor, tu misericordia. Te rogamos, Señor, que nos bendigas así, en el nombre de Cristo.